Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, ha comenzado usted diciendo que la economía española sufre una crisis. Yo quiero añadir que no solo sufre una crisis, sino que sufre también las consecuencias de una política de ajustes injustos y suicidas en las que ustedes están empecinados. Si el principal objetivo de su Gobierno era el empleo, su balance de 16 meses no puede ser calificado de otra manera que de fracaso absoluto. Fíjese bien, señora ministra, nosotros nunca le hemos hecho responsables en exclusiva de la evolución del empleo. Sabemos que ni todo depende del Gobierno, ni mucho menos depende del Ministerio de Empleo. Pero han sido ustedes, usted especialmente, los que para justificar su reforma laboral generaron falsas expectativas, aunque ahora se desdicen de ellas. Pero continúan con las mismas trampas. Hoy nos ha vuelto a decir que la justificación de la reforma era para cerrar el grifo del desastre del empleo que provocaba un sistema de relaciones laborales rígido. Y ni usted ni nadie de su Gobierno ha sido capaz de contestarnos a la pregunta que le hemos hecho. ¿Cómo es que Irlanda, el país con más desregulación de toda la Unión Europea, haya tenido más destrucción de empleo que España? Ahí su argumento peta. ¿No será que el factor determinante ha sido el colapso de la burbuja y del sistema financiero y eso ha asfixiado la economía y eso ha provocado problemas en el empleo? ¿Cómo es posible que explique usted, insista en esa argumentación, cuando nos encontramos que, por ejemplo, Alemania, un país que tiene establecido legalmente la readmisión obligatoria en casos de despido improcedente, mantiene unos indicadores, según usted, de empleo mucho mejores? Y eso es rigidez, cuando resulta que a España le sucede todo lo contrario. Ustedes desvían desde siempre el objetivo, pero no lo hacen por error. Lo hacen porque aprovechan la crisis económica para imponer una contrarreforma laboral que de otra manera no pudieran haber hecho en términos de normalidad democrática, y es la que vienen intentando hacer ustedes y los que representan desde el año 1980. Señora ministra, se mire como se mire, los datos de empleo del año 2012 son horrorosos, no negativos, horrorosos. A pesar de que se ha reducido la población activa, fruto del desincentivo, 158.700 personas menos se declaran como personas activas. A pesar de eso, hay 691.700 parados más, o lo que es lo mismo, 850.400 personas ocupadas menos, es decir, parados. Todos los indicadores, todos sin excepción, por edades, por sexos, por comunidades autónomas, por sectores, apuntan a un empeoramiento de los datos de empleo. Señora ministra, ya no es que sean profecías lo del 2013, es que tampoco es cierto que las previsiones del 2013 vayan a mejor, salvo, claro, que usted considere que irá mejor, es que las mejores previsiones en estos momentos, las más optimistas, sitúan una destrucción de empleo de más de 650.000 personas. Lo acaba de decir hoy el Banco de España. Una reducción del empleo del 3,8% puede ser vista como una buena noticia, por mucho que se compare con el periodo anterior. Ustedes parece que han descolgado de algún colmado aquel cartel de hoy no se fía, mañana sí, y le han hecho un retoque. Este año no se crea empleo, el próximo sí. Pero claro, el próximo siempre es el siguiente, nunca el actual. Desde ese punto de vista, los datos cualitativos son aún peores, señora ministra. Aumentan los parados de larga duración, cerca de 2.800.000 parados. El 20,3% llevan más de un año en desempleo. Empeoran los datos del contrato indefinido, que eso no me dirá usted que no era uno de los objetivos de la reforma, porque si también niega eso, entonces es que nosotros no hemos estado aquí. El número de personas con contrato indefinido se ha reducido en 404.500, menos contratos indefinidos, ha caído un 2%. Y la insignificante reducción de la tasa de temporalidad no obedece al crecimiento del empleo indefinido, sino a la destrucción brutal de empleo temporal. Así, los indicadores pueden mejorar. Se reduce el empleo a tiempo completo, más que el conjunto del empleo. Hoy hay cerca de 1 millón de empleos menos a tiempo completo que a finales del 2011. Concretamente, 990.600 empleos menos a tiempo completo y 140.200 más a tiempo parcial, en un 76% mujeres. Debería usted ser más prudente, aunque solo sea por solidaridad de género, cuando analiza los datos del empleo y especial impacto que está teniendo en el endurecimiento de las condiciones de las mujeres. Hoy hay 1.833.000 hogares con todos sus miembros desempleados. Y hoy tenemos el honor de ser el país con más desigualdad de toda la Unión Europea, salvo 2 que van detrás nuestro, y con unos niveles de pobreza extremas, incluidos también los jóvenes. Señora ministra, hoy en España los ricos son más ricos que cuando ustedes empezaron a negociar y los pobres son más pobres que cuando ustedes empezaron a negociar. Y eso sí que es responsabilidad de usted, porque ustedes no solo
hacen frente a una política económica. Lo que hacen es fundamentalmente aprovechar esa situación para imponer cambios radicales en su concepto de sociedad. Hoy no estamos ante un castigo bíblico, hoy estamos ante las consecuencias de sus políticas económicas. Mire, los datos, incluso los de hoy del Banco de España, confirman que es imposible crear empleo porque es imposible la reactivación económica con las políticas que ustedes están practicando. El consumo privado no solo no se reactiva, sino que cae, porque el aumento del desempleo, la presión a la baja de los salarios y las pensiones, sin duda, sitúa una depresión en el consumo privado. El 3% menos prevé el Banco de España para este año. Lo mismo sucede con el consumo público, deprimido por los continuos ajustes que ustedes están haciendo, incluso en aspectos que garantizan servicios básicos a la ciudadanía. Y la mejora de la balanza exterior, de la que ustedes tanto hacen ostentación, no es tal, porque es verdad que se ha producido una mejora de las exportaciones. Por cierto, ¿cómo explica usted que las empresas más dinámicas, las más competitivas, las que han aguantado el tirón de las exportaciones, sean precisamente las que tienen las plantillas más estables, con más formación, los salarios más elevados? ¿No será que tienen un tamaño superior y en eso les permite ser más competitivas? ¿No será que su factor de competitividad no es bajos costes salariales, sino otra cosa? ¿Cuándo lo van a ver ustedes, por favor? ¿Cuándo? Ya sé que no es ignorancia, es sencillamente que ese es su modelo de sociedad. La mejora de la balanza exterior no es tal, porque esa mejora de las exportaciones solo se presenta bien porque lo que han caído son las importaciones. Es como cuando se presentan los datos de incremento del PIB como consecuencia del aumento de los accidentes de tráfico. Hay cosas que estadísticamente pueden ser ciertas, pero en cambio tienen un efecto para la ciudadanía absolutamente nefastos. Sin apoyo público y sin financiación a las empresas no hay reactivación posible. Lo que ustedes presentan como una reducción del sobreendeudamiento de las familias y de las empresas no es tal. Sencillamente han cogido la deuda privada y la han convertido en deuda pública que vamos a tener que pagar entre todos. Y el sistema financiero no ha terminado el ajuste, desgraciadamente, señora ministra. Y ustedes no pueden generar falsas expectativas. Ustedes saben que en estos momentos aguantamos, porque el Banco Central Europeo ha dado ya 310.000 millones de euros de financiación blanda, entre el 0,75 y el 1% a los bancos españoles, para dar crédito a las familias y a las empresas que estos están utilizando para refinanciar sus deudas para pagar a los acreedores extranjeros, es decir, a ellos mismos. Y desgraciadamente hoy el sistema financiero no funciona. Si no funciona el consumo privado, si no funciona el consumo público y no hay financiación a las empresas, no hay milagro posible. Y eso es lo que ustedes deberían ser capaces de entender, porque si no, no hay solución al drama del empleo. Señora ministra, por favor, no se pueden torcer, por decirlo de una manera suave, los datos de empleo como usted ha hecho hoy. La reforma laboral no ha servido para incentivar el empleo. Se lo ha dicho todo el mundo. Es decir, ante una caída del PIB de 1 punto, la destrucción de empleo es de 4 puntos. Es el nivel de elasticidad negativo peor de todo el ciclo económico. ¿Y por qué? Porque se lo dijimos en el debate de la reforma laboral y es evidente, lo conoce cualquier persona que se mueva en el ámbito de las relaciones laborales. Porque la reforma laboral, claro que ha incentivado la flexibilidad interna, hasta destruir el modelo de relaciones laborales mínimamente equitativo. Pero como ha incentivado más el ajuste externo de destrucción de puestos de trabajo, el resultado es menos salario y más despidos simultáneamente. Y usted hoy dice que eso es solidario. Solidaridad entre los trabajadores, excluyendo de la solidaridad a las rentas empresariales. Solo así se puede entender que este sea el año en el que ustedes han conseguido bater todos los récords históricos. Desde que existen datos estadísticos, no había una participación tan pequeña de las rentas salariales en el conjunto de las rentas del país. ¿Sabe usted qué transferencia se ha hecho de rentas de trabajadores a rentas empresariales durante la crisis? 55.800 millones de euros, de los cuales en una proporción muy importante en este último año. Esa es una de las consecuencias de su política, transferir rentas de los trabajadores a rentas empresariales, pero no para crear empleo, porque si hubiera sido para crear empleo, cosa que les ofrecieron los sindicatos y las asociaciones empresariales en el acuerdo de principios del año 2012 y que ustedes se encargaron de dinamitar, aunque a veces hagan ostentación de ello, posiblemente alguien pudiera pensar que tiene sentido el equilibrio y la compensación entre salarios por un lado y empleo por otro, pero no, es que es menos empleo y menos salarios. El resultado es que ustedes han impuesto un modelo de relaciones laborales que sustituye la negociación colectiva por la imposición unilateral de las unidades de trabajo. Sabe sinceramente, y se lo digo ya personalmente, lo que más me molesta de usted, señora ministra, que es que yo como diputado puedo entenderla, como abogado laboralista, como profesor de Derecho del Trabajo
Y como sindicalista, sencillamente oír lo que usted dice me subleva, lo siento, no puedo. A mí y a mis profesores, a mis compañeros catedráticos de Derecho del Trabajo, que están, si supiera usted lo que están comentando de su comparecencia, se estiraría de los pelos, de verdad. Porque no es posible decir lo que se dice insistiendo en cosas que todo el mundo que salga de aquí sabe que no son verdad, porque no aguantan el contraste con la realidad. ¿Sabe usted lo que deben de pensar las personas afectadas por el desempleo? Que usted las está maltratando y con usted nos mete a todos en el mismo cesto. Porque si usted le explica lo que está pasando en esos términos, la gente que lo sufre en su propia piel cree que todos somos... Me lo guardo. Su reforma ha deteriorado la negociación colectiva. Se ha incentivado un modelo de productivo de bajos costes salariales. Usted dice, no sirve para ahora, pero cuando se reactive la economía servirá. ¿Sabe para qué servirá su modelo de relaciones laborales? Para incentivar un modelo de empresa basado estrictamente en costes laborales. Con lo cual vamos a estar condenados de por vida, si no lo modificamos, a tener una función periférica en la distribución internacional del trabajo. ¿Por qué se cree que hoy es más fácil deslocalizar en España que antes? Porque ustedes les han abierto las puertas, sin intervención sindical, sin control de la autoridad laboral. Solo se puede discutir el coste de las indemnizaciones. Y eso es, sin duda, el paraíso de las grandes corporaciones, que pueden decidir dónde invierten sin ningún tipo de intervención pública. Pero es más, con eso están afectando ustedes al equilibrio de la seguridad social. Menos empleo y de menos calidad significa menos cotizantes y cotizaciones medias bajas. Están ustedes acelerando la expulsión de los trabajadores de más edad y más antigüedad. Todos los datos lo dicen. ¿Por qué? Porque al haber topado ustedes la indemnización de los trabajadores con más antigüedad, eso supone un incentivo a las empresas para despedir a los que tienen más antigüedad, más costes, y sustituirlos por los que tienen menos costes con las nuevas modalidades de contratación. Pero eso no es una perversión de los empresarios, es que les han brindado a ustedes la posibilidad de hacer ese cambio de trabajo. ¿Por qué se cree, si no, que usted puede hacer ostentación de que hay tantos nuevos contratos más y, en cambio, hay bastantes empleos menos? Porque lo que ustedes han hecho es hacer un efecto sustitución, como la teoría de los líquidos. Cuando un líquido pesa más que el otro, lo expulsa. Ustedes han cogido contratos precarios para sustituir a los trabajadores de más edad, de más antigüedad, con más derechos y más salarios. Y luego además vienen y con el decreto 5 del año 2013, ustedes encima los convierten a esos trabajadores, víctimas, en culpables y les penalizan. Lo que están haciendo ustedes con los mayores de 50 años no tiene nombre. Mejor dicho, sí. Es un acoso social y político a los mayores de 50 años. Incentivan su despido por la vía de reforma laboral. No les ofrecen ninguna expectativa de empleo. Les alargan la edad de acceso al subsidio asistencial de 52 a 55 años a partir del Decreto Ley 20/2012. Le reducen las cotizaciones del subsidio asistencial del 125 de la base mínima al 100%. Ahora les niegan el acceso al subsidio asistencial condicionado a las rentas familiares. Y para rematarlos, les dificultan el acceso a la jubilación anticipada y les penalizan el cálculo de su pensión. Los están acorralando. Vayan donde vayan a esas personas, ustedes les cierran la salida. Y eso, sin duda, tiene un efecto brutal para esas personas. Termino, señora ministra, porque insistiéndole en que gran parte del futuro del empleo no depende del Ministerio de Empleo, al menos sí le pedimos de que no haga usted lo que ha venido haciendo hasta ahora, utilizar la coartada del empleo como factor, como cultura, como manera de imponer una contrarreforma laboral. Al menos no empeoren la situación que tenemos. Porque si es verdad que es difícil solo a través de medidas de empleo mejorar la situación del empleo de este país, porque eso depende de la política económica, al menos no se aprovechen ustedes de ello. Termino en un sentido. Si usted tiene usted todo el derecho del mundo a defender sus políticas, no falta nada más. Pero trátenos con un poco más de respeto a los diputados y a los ciudadanos. No nos puede tratar usted como si la gente que estamos aquí no supiéramos lo que está pasando fuera de aquí. No nos puede tratar aquí. Le pido una cosa, señora ministra. Preséntenos usted un informe por escrito con el balance del primer año de reforma laboral. Y discutámoslos en esta comisión, no de esta manera, que hasta para tener réplica parece uno que tenga que dar gracias a Dios, porque es una excepción, como lo normal es que hubiera diálogo desde el punto de vista. Presente usted ese informe y lo discutimos con calma. Y a lo mejor hasta usted nos convence de algunas de sus argumentaciones. Pero si no, no puede usted continuar insistiendo en las mismas cosas. Mire, ha habido personajes de la historia en la que repetir muchas veces una misma falsedad hasta que la gente se la creyera le ha dado buen resultado.
Pero en general, la historia juzga muy mal a la gente que utiliza la mendacidad como arma política. Se lo digo porque creo que tengo la obligación de decírselo como diputado, porque es ahí donde está mi responsabilidad en estos momentos. Le brindo la posibilidad de que discutamos en serio sobre los efectos de la reforma laboral y el empleo, presentando un informe por escrito ante esa comisión, que dure el debate tanto tiempo como haga falta y en profundidad. Gracias, señora ministra.